Dime un segundito que tengo un error acá. No estoy seguro si está grabando, denme un momento. Sí, estamos grabando. Bien, entonces, esta semana, dame un segundo, voy a prender el ventilador. Bien, entonces, esta semana porción Vayishlach, ¿sí? La octava porción de la Torá, donde el relato de la Torá, ¿cierto?, nos continúa, ¿cierto?, llevando por la historia de Jacob, ¿cierto? Jacob, por eso ya pueden ver ahí el color de la porción. La historia de Jacob, que ya había hecho crecer su familia, ¿cierto? En la semana anterior hablamos de esto. Vamos primero a mencionar algunos puntos importantes de que se pueden sacar de la historia misma, de lo literal. Obviamente, alguien me dijo el otro día algo muy entretenido, me dijo, en las clases del Zohar, tú dices que lo sacas de lo literal, pero explicas cosas muy profundas. Claro, porque en lo literal, literal, solo tenemos una historia. A lo que voy a que esta explicación surge desde lo literal y no surge desde el Zohar. A eso me refiero, no surge desde lo que vamos a estudiar desde el Zohar directamente. ¿Bien? Quiero aprovechar de comentarles un dato que a alguien le pueda interesar respecto al Zohar. Existe una página, creo que yo se la he mencionado, la página súper fácil es zohar.com. En esa página está el Zohar completo, ¿sí? Está en arameo e inglés. Pero, Google, los que ocupan Google Chrome, el explorador de Chrome, tiene una opción de traducir página. Arriba a la derecha dice traducir página. Si ustedes le ponen traducir y le dan traducir al español, les va a traducir el texto en inglés al español y van a quedar con el texto arameo al lado. Obviamente la traducción es una traducción automática de Google, pero la verdad es que no está nada de mal. Para los que, o sea, yo hablo inglés, no tengo problema, pero para los que no, al menos les puede servir para tener una idea general. Bueno, y además tienen el Zohar completo ahí para quien quiera escanearlo, ¿cierto? Para quien quiera escanear el Zohar y quiera, no sé, escanear la porción de su semana, por ejemplo, o escanear el Zohar Pinjas por la sanación, o lo que sea. Un dato, ¿sí? Cuando estamos hablando del Zohar, ahí tienen el Zohar para poder verlo en arameo, al menos los que no lo tengan en impreso, en papel, etc. Ya entonces vamos, Jacob, ¿cierto? Decide irse, se va, se lleva a su familia, se va con todos sus hijos, se nos dice el texto, ¿cierto? Que él envió emisarios, mensajeros, con un regalo para Esav, para su hermano, porque supo que su hermano venía con 400 guerreros a enfrentarlo a él. Entonces, por eso esta porción se llama Vayishlach. Vayishlach significa y envió, porque dice y envió emisarios, ¿cierto? Entonces Jacob envió unos emisarios con un regalo a ver si le ablandaba el corazón a su hermano Esav. De aquí podemos sacar la primera de las 2 o 3 enseñanzas que vamos a sacar de lo literal. Lo primero es que, claro, él tenía temor que su hermano le matara. Entonces, aquí manda estos emisarios, estos regalos, cometiendo un gran error, o demostrándonos un poco la inocencia que aún le quedaba a Jacob, o los aspectos de certeza que aún le faltaban corregir a Jacob, como diciendo, no, desde, si le mando riquezas, como que puedo comprar a mi hermano. Quiso como conseguir el mérito delante de su hermano o la bondad de su hermano comprándosela, como ya había ocurrido muchos años antes, si recuerdan, en las porciones anteriores, cuando Jacob, ¿cierto?, le vendió, le cambió la primogenitura de Esav por un plato de lentejas. Entonces, pensó, bueno, ya que mi hermano es comprable, lo compramos. Pero fue un error. Es un error por varias cosas, como vamos a ver después. Primero, porque confió en sus riquezas, confió en el poder de la materia,
en vez de confiar en la certeza en que el sistema funciona, y que si en el fondo él nunca asesinó a nadie de su hermano Esav, ni nunca atentó contra su vida, él no tendría por qué recibir eso de vuelta. ¿Sí? Él tendría que haber tenido certeza en el sistema. Entonces todavía habían aspectos de su ego que no estaban corregidos. Eso es importante entenderlo. Dice entonces que además creó una estrategia. Segunda cosa, separó al campamento en dos grupos. Puso a una de sus esposas, una de sus concubinas y sus hijos en uno con el resto de sus siervos, a la otra de sus esposas, con la otra de sus concubinas, con sus hijos, con otros siervos separados, pensando de nuevo, usando estrategia simplemente, solo la estrategia. Si Esav ataca a un grupo, el otro puede escapar. Los sabios nos dicen el segundo error, porque no confió, no creyó en el sistema. ¿Sí? No entendió que el sistema funciona, que el sistema que llamamos Dios, Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Funciona siempre y responde a nuestra certeza y a nuestra fortaleza de nuestra certeza en las leyes universales. ¿Sí? Si nosotros estamos claros con nosotros mismos, estamos claros que estamos haciendo lo correcto, que estamos en el camino, que tenemos las intenciones correctas, entonces simplemente tenemos que confiar. Esa es como la idea. Pero él no confió. Segundo. Entonces ahí, ¿qué nos dice el texto? Es muy extraño la forma en que lo dice. Dice, Vayovater Jacob levadó. Vayovek ish imo. Dice, y se quedó Jacob solo. Realmente dice, y fue dejado Jacob solo. Y es extraño porque uno tiende a pensar como, no, Jacob estaba ahí viajando con uno de los campamentos y se aisló. No sé, en la noche estaban descansando, se aisló un rato. ¿Sí? Pero la forma en que la Torá lo plantea nos da a entender como que hubo como un impulso superior, no fue algo que nació directamente de que Jacob quería estar solo, a lo mejor no en su consciente, sino que hubo como, porque dice, y fue dejado solo, por decirlo así, como si algo en su interior lo motivó a quedarse solo. Y ahí dice esto, Vayavek ish imo, y peleó un hombre con él. Un ish, dice ahí, un varón, que claramente es un ángel, uno de los niveles más bajos de ángeles que hay. Un ish. ¿Sí? Hay distintas opiniones acá, la mayoría concuerda en que este ish era consecuencia de la energía de Esav, ¿sí? Que fue a luchar con él. Y dice acá, ¿cierto? Era un ángel, ¿cierto? Pero que estaba como conectado con la sintonía de Esav. Vamos a profundizar en eso. De hecho, vamos a hablar de los ángeles hoy día en la lectura del Zohar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito ahí de unos tipos especiales de ángeles. Entonces, ¿qué ocurrió, cierto? Dice que luchó con él Atalota Shahar, hasta que se levanta la mañana, o sea, hasta el amanecer. Y lucharon, ¿cierto? Esta pelea fue tremenda, según lo que dice el texto. Y luego que lucharon, empezó a Alota Shahar a subir el día, y el ángel, ¿cierto? El Ish que está ahí, este Malach, le dice, suéltame, que está entrando el día y tengo que irme. De ahí nos explican, ¿cierto?, los sabios que es porque los ángeles funcionan en turnos, ¿sí? Independientemente de la fuente, los ángeles funcionan. Hay ángeles del día, ángeles de la noche. Entonces un ángel de la noche tiene que irse para que tome su lugar el ángel del día. Por eso se tiene que ir. ¿Y qué le dice Jacob, terco como era? No. Si no me sueltas, o sea, por si no me bendices, no te suelto. O sea, no te suelto hasta que me bendigas. Y es muy interesante esto porque, de hecho, el ángel lo bendice, le da una bendición. Pero no lo bendice de inmediato, sino que primero le hace una pregunta. Y esto es muy interesante, porque recordamos que las preguntas, ¿cierto?, son vasijas. Entonces el ángel, que conoce cómo funciona el universo, dice, ok, quiero una bendición. ¿Cómo hago para darle la bendición apropiada? Ahí vemos que los ángeles no son omniscientes. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre?
Fíjese. Él le dice, si no me bendices, no te suelto. Y él le dice, ok, ¿cuál es tu nombre? Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué le pregunta eso? ¿Por qué simplemente le dice, ok, te bendigo? El ángel que conoce el sistema sabe que una pregunta crea una vasija, por lo tanto iba a crear, al decir la pregunta, iba a crear una realidad energética que manifestara la capacidad que Jacob tenía de recibir una bendición. Entonces Jacob le responde, ¿sí? Jacob Shmi, o sea, me llamo Jacob. Y el ángel ahí lo bendice y a la vez nos da otra señal, le dice, tu nombre ya no será Jacob, tu nombre será Israel. Israel. Ya no será Jacob, ahora será Israel. Y luego le dice, ¿por qué? Porque al recibir esta respuesta, él tuvo claridad del tipo de vasija, del tipo de experiencia que ofrecía Jacob. Porque la pregunta que le hizo no fue cualquier pregunta. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y los que llevamos un poquitito de tiempo, un poco más de tiempo estudiando Kabbalah, sabemos que cada vez que se alude al nombre de una persona, estamos aludiendo al propósito de esa persona, al sentido de vida de esa persona, a las herramientas conscientes de esa persona. Entonces, cuando el ángel tú escucha Jacob, piensa, Jacob viene del talón, Jacob significa el astuto, el que se gana las cosas con astucia. ¿Y que entiende cómo ha vivido hasta ese momento Jacob? Que Jacob no ha alcanzado todavía su plenitud, que habían cosas que no estaban integradas en él. Y le dice, ahora te llamarás Israel, dice, porque has luchado contra Dios, contra Él, y contra los hombres y has triunfado. ¿Sí? Más bien has luchado con Dios y con los hombres y has triunfado. Que es uno de los significados de Israel, que tiene que ver el que lucha, que se pone por encima del sistema divino incluso. ¿Sí? Y el otro día le contaba en una conversación que teníamos con Dani y con Dafne, les contaba algo que es maravilloso, a mí me pareció maravilloso el secreto, que cuando uno ve cómo se escribe en hebreo el nombre Israel, se escribe con 5 letras. Una Yud, una Resh, una Aleph, perdón, una Yud, una Shin, una Resh, una Aleph y una Lamed. ¿Sí? Que serían equivalentes en castellano a una I, una S, una R, una A, E y una L. Y cuando uno pone atención en el nombre de todos los patriarcas y el nombre de todas las matriarcas, es decir, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Rachel y Lea, puede encontrarse que las iniciales de estos 7 patriarcas y matriarcas forman el nombre Israel. La Yod, la I, está en el nombre de Jacob, ¿cierto? Jacob, I, de Jacob, y también el nombre de Isaac, ahí está la I. La Shin, de Israel, las está en el nombre de Sara. Luego la Resh está en el nombre de Rivka y de Rachel. Luego la Aleph de Israel está en Abraham. Y la Lamed está en Lea. ¿Sí? Entonces tenemos que al cambiarle el nombre, ¿cierto?, a Jacob, además se incluye el nombre de todos los patriarcas, incluido el suyo, más el de sus mujeres, más el de su padre y el de su madre, más el de su abuelo y el de su abuela, se incluyen en su propio propósito. Le está diciendo entonces ahora tú tomas el propósito de tu árbol genealógico, que se renovó en Abraham, y lo tomas sobre ti y tú vas a cumplir con el propósito de convertirte en un pueblo. Por eso es tan importante el nombre que tenemos. Y a menos que aparezca un ángel del cielo a decirle que se lo cambie, no se lo cambie. Si aparece un ángel y le dice, tu nombre ahora, acéptelo porque viene del ángel. ¿Sí? Si no, simplemente entienda su nombre y reconcíliese con él. Entonces, en este momento, si estos están ahí luchando, y para que lo suelte, bueno, le dice, tu nombre será tanto, 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 dice que el ángel introdujo sus dedos en el nervio ciático de Jacob en la cadera y hizo que se le saliera la pierna.
lo descoyuntó, dice, la pierna. Y Jacob quedó cojo. Y Jacob quedó cojo por el resto de sus días. No quedó cojo solo por ese momento. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante se nos dice que Jacob siempre llevaba un bastón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el ángel, después de que lo bendice, le dice, tú triunfas, lo deja cojo? Porque así, y esto tiene que ver con lo que estamos viendo recién, porque así Jacob ya no podía escapar. Ya sabía que ya no podía escapar. Ahora tenía un propósito nuevo, tenía una conciencia nueva, pero aún así las circunstancias lo pusieron en un momento de decir, lo único que me queda ahora es confiar. Lo único que me queda ahora es la certeza. He hecho todo lo que está a mi alcance, he hecho todo lo mejor que he podido, luché hasta con un ángel. Lo único que me queda ahora es confiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que se encuentran con Esaú y se abrazan y lloran y hasta cierto punto se reconcilian. No de manera tan permanente, pero se reconcilian. Y ahí viene la última enseñanza de lo literal que vamos a sacar. Digamos, se encuentran pacíficamente y Esaú le reclama y le dice, hermano, ¿para qué me mandaste? ¿Para qué me mandaste, perdón? ¿Para qué me mandaste regalos? Si yo tengo mucho. Sí, era un hombre rico. Y Jacob le dice, yo tengo todo. Sí, esa dice, Yesh li Rab, yo tengo mucho. Y Jacob le dice, Yesh li Kol, yo tengo todo. ¿Cuál es la diferencia entre tener mucho y tener todo? Radical. Mucho, está bien tener mucho. Pero tener todo significa que no te falta nada. Y de hecho después se entiende por qué, porque Saab tenía una vida familiar caótica, era un hombre que su violencia se había devuelto contra él, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos la diferencia entre el mucho y el todo. Y uno dice, pero ¿cómo puedo tener todo? Lo podemos saber de la siguiente manera. Todo lo que existe en el mundo tiene una raíz espiritual, ¿cierto? Una raíz potencial que existe en los mundos abstractos, en los mundos supremos, en especial en el mundo de Atzilut. Entonces, cuando yo tengo ya la conciencia clara, como la que tenía en ese momento ya Israel, ya no era Jacob, era Israel, y en ese momento él dice, ahora que estoy conectado con esta frecuencia, aunque en este mundo aún no se manifieste todo, tengo todo. Porque si estoy en conexión con la luz, lo que anhelo, lo que desee, va a llegar a mi vida. Voy a tener siempre todo. Es muy importante integrar esto. Bien, habiendo dado las enseñanzas sacadas del texto literal de la Torá esta semana, nos vamos a ir a escanear el Zohar. El que vamos a escanear esta semana es el verso 4 de la porción Vayishlach. Vayishlach, verso 4. Voy a poner la flechita en la pantalla para que podamos seguirle. No se olvide, por favor, que esto no es solo que vamos a leer un texto en arameo y listo, sino que cada una de estas letritas es una frecuencia de onda, ¿cierto? Una frecuencia de energía con la que nos conectamos a través de leerlo. Cuando lo leemos, ¿cierto? A través de nuestras ventanas del alma, que representan Jochma y Binah, entra, ¿cierto? Entra a nuestro sistema de información. Nuestro sistema espiritual reconoce la información porque existe dentro de sí misma y se activa este código en nuestro interior. Así que nos vamos a concentrar. Llevamos nuestra atención a la primera palabra, a la derecha, ¿cierto? Del texto. Inspiramos profundo. Tomamos conciencia y leemos todos juntos el Zohar. Atei barnash leikdaha'a hahu yetzer hara itkafia kamei beshalit yemina al shmala betarvaihu mizda vegin lenatra lei
levarnash, behol, arjoi, dehu avid. Hadda, hu, diktiv, ki, maalachav, yetzave lach, lishmorcha, behol, derajeja. Leemos en castellano, dice, cuando una persona busca rectificarse, la mala inclinación se humilla ante ella y la derecha domina sobre la izquierda. Y ambas inclinaciones supervisan sobre la persona en cada uno de sus caminos. Esta es la esencia del verso, pues Él enviará a sus ángeles sobre ti para protegerte en todos tus caminos. Teilín, Salmos 91, 11. Como hacemos todas las semanas, tómense unos segundos para leerlo de nuevo, ¿cierto? Para leer con claridad, con conciencia este pequeño párrafo del Zohar. Tómense unos segundos, luego analícelo y qué es lo que usted logra entender de esto. Unos segundos simplemente. Bien. Aprovecho contarles, justo me entró el mensaje mientras ustedes estaban ahí conectados, que me acaban de confirmar que mi mamá está estable, ya tiene más o menos un diagnóstico, así que gracias al cielo, está más estable. Bueno, ¿en qué estábamos? En el sentido que ustedes puedan encontrar para esto. Ese sentido es para ustedes. Recordemos que por lo mismo en las clases del Zohar no hay preguntas, porque de acuerdo a nuestra vasija es lo que nos llega. ¿Sí? Yo trato también de entregarles lo que yo entendí. Estoy seguro que este texto debe tener muchas lecturas distintas que hacer. Pero vamos a analizar esta, ¿sí? Dice, Atei Varnash Leit Daka'a. Dice, cuando la persona, Varnash en arameo es muy interesante, significa como hijo de humano, ¿sí? O sea, la persona, cuando la persona busca rectificarse, es decir, cuando él lo busca por su cuenta, Hahu Yetzer Hara Itkafia. Dice, la mala inclinación, Yetzer Hara, la tendencia al mal, es decir, el Satán que está dentro, el ego, se humilla ante ella. Eso dice, se humilla ante ella, ante la persona. Dice, y la derecha domina sobre la izquierda. ¿Qué quiere decir que la derecha domina sobre la izquierda? Quiere decir que Gesed se pone sobre Gvura. Es decir, el pilar de la derecha, que es bondad, amor, misericordia, amplitud, expansión, ¿cierto? Domina al rigor, deseo recibir, limitación. O sea, se produce un balance hacia el bien. Primero vamos a entender esto. Cuando la persona busca rectificarse, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Les pido un segundo, por favor, me llegó otro mensaje sobre mi mamá. Un segundo, por favor. ¿Sí? Perdóname que interrumpa la clase, pero... Ya, todo bien, gracias al cielo. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí mandando su energía para mi madre. Entonces, ¿en qué estábamos? Cuando una persona busca rectificarse. Entonces aquí, fíjense lo interesante, lo primero que vamos a aprender aquí. Porque yo podría firmar un documento donde yo escribiría lo siguiente. Y sé que ustedes dirían, sí, es así. Las personas que están estudiando el Zohar
en este día buscan rectificarse. ¿Sí? Si está de acuerdo, haga su primera participación en el chat y ponga sí. Sí, busco rectificarme. No creo en lo personal que haya ninguna persona que esté estudiando Kabbalah, que quiera aprender la sabiduría divina, que no esté buscando rectificarse, ¿cierto? O sea, me imagino que es lo que los trajo al camino, por un lado o por el otro. ¿Ya? Por eso es muy importante entender la forma en que está escrito, porque el texto, la forma en que traducimos la forma verbal que está acá, no dice se rectifica, no dice si la persona se rectifica, no, dice si la persona busca rectificarse. Es decir, si la persona tiene el deseo, los pensamientos, y hace las acciones que sabe que debería hacer para rectificarse. O sea, no está diciendo el que se rectifica, está diciendo el que busca, o sea, el que hace lo posible, lo que está a su alcance, el que persigue rectificarse, que me imagino que somos nosotros. O sea, sé que quieren rectificarse, ¿sí? Pero la forma en que está escrito ahí, leit daka'a, es como el que hace lo posible, el que intenta, o sea, el que hace lo que está a su alcance. Y aquí la primera reflexión que quiero que hagamos cada uno es, porque obviamente yo que llevo 18 años en la Kabbalah, y hay personas que entraron en esta clase por primera vez a la clase del Zohar, y hay personas que llevan un mes, y otros que llevan 3 años, y otros que llevan 7 años, y otros 10 años. Lo más probable es que yo tenga más conocimiento y herramientas que todos. Entonces la pregunta es, ¿yo estoy buscando rectificarme? Es decir, ¿estoy aplicando las herramientas que tengo en mi camino? La pregunta se la tiene que hacer usted también, cada uno de ustedes. Yo, las herramientas que tengo, muchas o pocas, decenas o una, ¿estoy aplicándola? Por ejemplo, sé las bendiciones de los alimentos. ¿Estoy bendiciendo por los alimentos? Sé lo importante de respirar a conciencia. ¿Estoy respirando a conciencia? Sé que debiera hacer resistencia. ¿Estoy resistiendo? Etcétera. ¿Sí? La primera. Porque aquí la persona que busca rectificarse, ¿qué ocurre con la persona que busca rectificarse? O sea, que hace lo que está a su alcance en este camino. ¿Qué es lo que nos dice el texto? La mala inclinación se humilla ante ella. Dice, it kafiyah, kamei. ¿Sí? O sea, es como que se doblega, es como que se hace un poquito menos resistente, cede un poco. Por eso que, por ejemplo, cuando alguien dice, ok, aprendí en clase de Kabbalah que tengo que meditar, voy a empezar a intentarlo. Primero le cuesta, pero lo sigue intentando. 5 minutos diarios, 6 minutos diarios, 8 minutos diarios. Y de repente ya empieza a meditar, y después ya medita, y después ya aprendió. ¿Qué significa? En esa área particular que intentó, que buscó rectificarse, el ego se doblegó. Y que dice la derecha domina sobre la izquierda, porque la derecha es el deseo de compartir, el deseo de crecer, el deseo de iluminarme, el deseo de parecerme a la luz. Entonces domina, y la izquierda, o sea, el rigor, en ese aspecto, el ego queda subyugado. La primera parte, muy interesante, ¿no? Ahora lo que viene ahora es muy interesante, porque dice, Betar Beyehu, mis de Begin, le natra ley le varnash, Behol Arhui Behu Avid. Dice, y ambas inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal, supervisan sobre la persona en cada uno de sus caminos. ¿Cómo es esto? Se supone que la inclinación al bien y la inclinación al mal son como parte de nuestra alma. ¿Cómo es que el ego incluido, supervisa? Y aquí hay un secreto que nos revelan los sabios de la Kabbalah.
La primera vez que escuché esto, lo escuché en una explicación que dio Rav Daniel Ginerman de un verso de los Proverbios, donde dice, más vale un joven humilde, ¿m?, que un rey viejo y terco. Más vale un joven humilde, un joven humilde y sabio, que un rey viejo y terco. Y explican los cabalistas, esto lo explica el Gaón de Vilna, creo, o el Rav Jaime Volojin, uno de ellos dos, explica que el rey viejo y terco es la inclinación al mal, el Satán, que está en nuestro interior desde que nacemos. Por eso es viejo y es terco. Y es un rey porque domina sobre nosotros. Pero luego dice que hay un joven humilde y sabio. Dice, el joven humilde y sabio es la inclinación al bien. ¿Cuándo aparece esa inclinación al bien? A los 13 años en los varones, a los 12 años en las mujeres. Cuando se despierta en el interior la chispa de la Neshama, la chispa del alma, entonces aparece esta inclinación al bien. Los sabios de la Kabbalah nos dicen, a partir del Zohar, el Zohar lo dice, que estas energías, la energía negativa y la energía positiva, crean a través de nuestras palabras y acciones, crean una entidad, ¿sí? Llámelo una inteligencia. En términos occidentales, un ángel. Paréntesis, ¿qué es un ángel? Vamos a explicar. Los ángeles son distintos tipos de inteligencia, hay 10 grados de inteligencia, y en esos 10 grados hay infinitos, no recuerdo, creo que son 720 grados intermedios, pero 10 grados generales. Son inteligencias, son como, me acuerdo que una vez mi amigo Iván Aguayo, muy estudioso también él dijo que había leído a alguien, no me acuerdo a quién, que dijo que eran como robots cósmicos, los ángeles. O sea, son como programas que están ahí para cumplir una función, ¿sí? Hay activos para cumplir una función. Entonces, este resultante de nuestra vida, que es la inclinación al mal, ¿cierto? Que nos hace hacer acciones negativas, acciones egoístas, solo para mí, la envidia, la ambición, la violencia, y este otro que surge de nuestras acciones positivas, de nuestra bondad, de nuestro altruismo, se constituyen en cada uno de nosotros en un ángel, un malaj, una inteligencia, por decir así, que nos acompaña. ¿Han visto los dibujos animados, cierto? Ahí que va la persona y lleva acá lleva un diablito y acá un angelito, ya. Algo así, pero un poco más serio, ya, no de caricatura. Son dos inteligencias que funcionan, se mueven en nuestro mundo personal, que en promedio tiene 2 metros, tiene 4 amot. Así, o sea, desde donde está la persona, una ama, ¿cierto? O sea, 2 amot, 2 amot, 2 amot, 2 amot, que es una medida antigua que básicamente son aproximadamente 2 metros a la redonda, ¿sí? Que es el espacio que ocupa nuestra Ormakif, ¿sí? Nuestra luz circundante. En ese espacio existen estas entidades angélicas, ¿cierto? Estos malajim, que uno es del bien y otro es del no bien. Uno es el que uno se potencia con las acciones altruistas y se vuelve más fuerte, y el otro se potencia con las acciones egoístas y se vuelve más fuerte. Quizá esto también le recuerda esta historia famosa del lobo negro y el lobo blanco. Quizá la escucharon, en una historia de los indígenas de Norteamérica, donde un anciano le cuenta a un niño y le dice, en tu interior hay 2 lobos, un lobo blanco y un lobo negro. El lobo blanco representa todo lo bueno, el bien, el amor, el altruismo, El lobo negro representa lo negativo, la envidia, la violencia, etc. Y están siempre luchando sin parar. Y el niño le pregunta, ¿cuál de los dos va a ganar? Y él le dice, al que tú alimentes. Esto es lo mismo. Estos ángeles, ¿cierto? Son, cuando nacemos, hay una chispita de la inclinación al mal que está impulsándonos solo a ser egoísta. Quiero comer, quiero dormir,
háganme caso, atiéndanme, se va, cada acción egoísta que se potencia se va creciendo, creciendo, entonces se vuelve un rey, ¿cierto? Terco y viejo. ¿Mm? Y la chispa del otro ser, de la otra entidad, de la otra inteligencia que nos acompaña, como parte de nuestro sistema, surge a los 12 años en las niñas, a los 13 años en los niños. También es como una pequeña chispita, una pequeña inteligencia básica que se va alimentando de las acciones altruistas. Y, como dice ahí, que cuando la persona busca rectificarse, o sea, cuando está haciendo lo que está a su alcance para rectificarse como ser humano, para cumplir su propósito, estas dos inclinaciones, no solo la buena, uno diría ya, la buena me va a cuidar, sino que dice que incluso la otra, las dos, supervisan sobre la persona cada uno de sus caminos. ¿Sí? Dice Arjoy, ¿sí? Sus caminos. Arjeboy, dice. O sea que supervisan por dónde va y lo acompañan. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Después dice, esta es la esencia del verso. Este verso es muy interesante porque es el verso de uno de los salmos. Y yo sé que ustedes tienen entendido que cada uno de los salmos tiene un poder especial, una segulá, una energía especial. Y el Salmo 91, que de hecho es uno de los salmos más famosos porque ha trascendido hasta las otras religiones y a todas partes, es el salmo para vencer el miedo. ¿Sí? Y el Salmo 91:11, ¿sí? O sea, el verso 11 de ese salmo nos dice, ¿cierto? Como está escrito ahí, Ki malachav yetzabe lach lishmorcha bechol derajeja. Dice, porque enviará sus ángeles sobre ti para protegerte en todos tus caminos. Entonces, atento que aquí no está hablando del trabajo que podemos hacer con los ángeles, con otros ángeles, ¿cierto? Con los ángeles del zodiaco, con los ángeles, ¿cierto? Que están conectados con cada uno de los 72 nombres de Dios, con distintos ángeles que podemos conectar con ellos, podemos atraerlos a ayudarnos en nuestro camino. No está hablando de esos ángeles, sino que está hablando de estas dos inteligencias que están con nosotros desde ciertos momentos de la vida. Y que nosotros determinamos lo que van a actuar y determinamos que nos van a proteger en cada uno de nuestros caminos. ¿Sí? Es decir, nuestra seguridad depende de cómo está funcionando este sistema de protección. De hecho, el texto, la palabra en hebreo que dice lishmorja. ¿Sí? Viene del verbo lishmor, que viene de la palabra shomer, que significa guardián. O sea, se te guardará, te protegerá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende nuestra seguridad? ¿De qué depende de que cada uno de nuestros caminos, que conste que aquí la palabra derajeja, de camino, no se refiere al camino del suelo por donde uno va, sino a tus caminos, a tu viaje por el mundo. En nuestra vida, todos los días estamos en nuestros caminos, ¿sí? O sea, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones de pareja, nuestras amistades, son caminos, los caminos por los que uno circula en la vida. Y si entonces somos personas que buscamos, ¿cierto? Ley da acá, que buscamos rectificarnos, poniendo en práctica las herramientas que tenemos, entonces se provoca un desbalance, digamos así, hacia el bien. Y la derecha domina sobre la izquierda. Es decir, el ángel del Yetzeratov, esta inteligencia de la luz, predomina un poco sobre la inteligencia de la no luz. ¿Y qué ocurre? Se activa en nosotros una protección divina para que nada nos ocurra, para que el miedo se elimine. Porque imagínese, si usted pudiera entender, se pudiera dar cuenta, y aquí les voy a contar una historia que me ocurrió a mí y que nos va a permitir responder varias cosas. Esta historia me ocurrió hace muchos años, hace unos 13 o 14 años atrás, yo calculo. Yo estaba en el judaísmo,
Ustedes me hubieran visto en la calle, tenía mi equipa, la barba larga, negro, camisa blanca. Fui a visitar a una amiga en el centro de Santiago en ese tiempo. Se me pasó la hora, fuimos a conversar con él, con su marido, tomamos vino, se hizo tarde, y tenía que caminar unos 10 minutos de camino, calculo, desde Carmen hasta Teatinos, para los que conocen Santiago, porque allá en Teatinos pasaban los autos, los colectivos a la casa de mi madre. Y era noche, no sé, serían las 12 de la noche. Iba caminando, Santiago solo, completamente solo, algunas personas en la esquina, y bueno, yo a todo esto yo había ido a la casa de estas personas porque una de ellas estaba enferma, había ido como a apoyarla, qué sé yo, conversar, apoyar, unos temas personales. Y yo dije, bueno, yo vine acá a hacer la labor que tenía que hacer. Y hice un pequeño rezo y dije, no, él enviará a sus ángeles, este verso me lo sé porque lo hacemos todos los Shabbat, después de cantar Shalom Aleichem. Y fui tranquilo. Cuando de repente, de nuevo, este dato es para la gente que vive en Santiago, por donde estaba el Hotel San Francisco, ¿sí? Un poquito más allá, veo que cruzan unos neonazis. Grandes así, peladitos, con su... Se notaba lo que eran. Estaban a cierta distancia, pero ya no había mucho espacio entre ellos y yo. Y dije, bueno, tengo que confiar, no va a pasar nada. Fui avanzando y de la nada, de un restaurante que está ahí, al que no le voy a hacer publicidad, de un restaurante que está ahí, salieron dos, dos hombres muy grandes. Me llamó mucho la atención que eran de raza negra, que en ese tiempo no era tan común. Hoy día hay más gente de raza negra en Chile, que en ese tiempo no era tan común. Salieron y se pararon al lado mío. Me miraron, miraron a los tipos que venían y me dijeron, ¿quieres que caminemos contigo? Yo dije, dale, bien. Y caminaron cada uno a mi lado. ¿Cuál guardaespaldas? Pasamos por el lado de este otro grupo, se miraron, nos miraron y me acompañaron hasta media cuadra antes de donde tenía que tomar los autos. Me despedí, muchas gracias, caminé. Y de repente tuve como un escalofrío, así una sensación como de que lo que había pasado no era tan natural. Entonces me di vuelta para darle las gracias y no estaban. No sé decirle a ciencia cierta qué ocurrió. La historia que le estoy contando es totalmente real. No sé qué fue lo que ocurrió, pero yo sé que fue una protección divina. ¿Sí? ¿Existen los ángeles? Por supuesto que sí. ¿Pueden tomar forma material? Por supuesto que sí. Jacob peleó con ellos. Lo importante es entender que hay dos que están con nosotros siempre, que son parte de nuestro sistema de seguridad privada, personal, y que se activan en relación a cuánto yo día a día, busco rectificarme. Yo soy responsable de cuánta protección hay en mi vida personal. Yo soy responsable de cuánta protección, ¿cierto? De cuánta energía positiva, de cuidado, de salud, etcétera, se manifiesta en mi vida. Yo y solo yo, en directa relación con cuánto estoy aplicando las herramientas que tengo para rectificarme. Cuánto estoy buscando rectificarme. Espero de todo corazón que le haya hecho algo de sentido esta clase. Que nos cuestionemos cuánto estamos buscando, cuánto estamos aplicando de lo que ya sabemos, y que podamos hacernos conscientes de eso, de esta energía que nos circunda, que está presente ahí, que nos protege en directa relación a nuestro trabajo. Les voy a invitar a cerrar sus ojos para que hagamos una pequeña meditación para integrar este conocimiento. Con los ojos cerrados entonces, tomamos conciencia de nuestro ser. Inspiramos profundo y liberamos lentamente.
Mientras hacemos esta pequeña práctica, integramos las ideas aprendidas hoy a nuestra conciencia, las fortalecemos. Aprendimos de Jacob que debemos mantener la certeza plena y firme, constante, en que el sistema funciona y que no depende de estrategias humanas, de técnicas humanas, sino que depende de nuestra conexión, nuestra labor espiritual y nuestra certeza. Y también integramos el conocimiento de la necesidad, del impulso interior de nuestra alma para que busquemos rectificarnos, y de cómo esta búsqueda activa las energías que nos protegen y nos guardan constantemente en todo momento. Integramos estos conceptos, hacemos una inspiración profunda. Se queda con nosotros este conocimiento y también la sensación interna de la seguridad que nos da buscar la rectificación. Hacemos una última inspiración profunda. Y mientras liberamos el aire, mientras exhalamos, ganamos seguridad, certeza, alegría y abrimos nuestros ojos.